Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes, acorde a la ciudad, lugar o país donde se encuentren ubicados. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado maravilloso. Con nosotros, Rafael Cruz. Rafael, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas a todos, gracias por la invitación. Volvemos a retomar el inicio. Hoy vamos a tratar el tema de la verdad y es muy importante que le demos el valor que tiene la verdad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos vivido en un mundo basado en la mentira y es un mundo que a través de la mentira han logrado la esclavización de la humanidad de una forma inconsciente. En esta charla van a ver por qué estamos esclavizados, aunque no nos demos cuenta, y cómo podemos romper con esas cadenas de esclavitud. Para eso vamos a hablar un poco sobre la galaxia o nuestra galaxia, la Vía Láctea. En nuestra galaxia, la Vía Láctea tiene libre albedrío. Y este es un tema muy importante para poder entender todo el punto de la realidad en que vivimos. Esto quiere decir que la Vía Láctea donde vivimos nos da la posibilidad de evolucionar espiritualmente o de involucionar espiritualmente. Es una decisión de cada cual. Se supone que dentro de todas las opciones de evolución espiritual en el universo, entonces en esta galaxia tenemos el libre albedrío para escoger el camino hacia la evolución o hacia la involución. El punto es que esta característica fue aprovechada por una raza humanoide, una raza de humanoides regresiva que se dieron las circunstancias y ellos tenían la necesidad de conseguir oro para rociar en la atmósfera de su planeta para poder bloquear los rayos cósmicos y permitir la vida en el mismo. Entonces, todas estas condiciones llevaron a que ellos nos crearan como raza. O sea, nosotros no somos una raza creada como se hace normalmente, sino que ellos lograron conseguir una especie de permiso y crearon la raza adámica, que es nuestra raza. Pero ellos aprovecharon de la necesidad de su oro y que nos podían crear y nos crearon con una raza con limitaciones para ellos sacarle provecho, para su beneficio, que es principalmente la extracción del oro. Eso quiere decir que nuestra civilización se ha desarrollado en función de la extracción del oro, por lo menos hasta 1995, como conocemos en los años como lo llevamos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que ellos lo primero que hicieron fue manipular nuestro ADN y pusieron un sello entre las hélices 2 y 3 de nuestro ADN para desconectarnos de nuestro ser espiritual, de nuestro yo superior. Creando desconexión, inmediatamente nos colocan en una situación muy débil y muy propicia para ellos manipularnos. Para ellos tener manipulación completa, entonces se alojaron en la parte baja de la cuarta dimensión para ellos controlar nuestros pensamientos. Y junto a toda esta manipulación genética, también ellos crearon lo que se conoce como la matriz 3D, que es una especie de sistema tecnológico que va a permitir complementar la manipulación de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque la mente humana es muy poderosa. Nosotros heredamos de nuestro Padre Creador, Dios, la capacidad de
crear a través de nuestros pensamientos. Pero cuando ellos nos caparon el ADN y poniendo el sello, ellos debilitaron esa capacidad mental creativa. ¿Para qué? Para poder manejarla de manera colectiva. O sea, ellos van a utilizar a la humanidad de manera colectiva. ¿Para qué? Para crear el mundo o la línea de tiempo que a ellos les conviene. Al mismo tiempo que nos mantienen esclavizados de manera inconsciente, obteniendo el oro que ellos necesitaban. Entonces todo esto es muy importante y da como entrada a la mentira. Ellos necesitan, para procesar los pensamientos que a ellos, para que nuestra mente procese los pensamientos que a ellos les convienen, ellos necesitan introducir la mentira. Y ellos desde antaño entonces nos venden un mundo invertido, un mundo basado en mentira. Nosotros procesamos la mentira como verdades y nuestra capacidad creadora y la capacidad creadora de nuestra mente entonces materializa el mundo que ellos quieren, que es por un lado obtener su oro, pero por otro lado es sentirse que son reyes o dioses nuestros. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque nuestro mundo que existe, por eso hay tanto caos, tanta injusticia, tanto desbalance en nuestro mundo, porque es adrede. Son seres regresivos que nos controlan y que han hecho un mundo a su medida, donde nosotros somos esclavos tan tontos que sostenemos el propio mundo que nos esclaviza. Ellos nos lograron manipular hasta ese nivel. Y no se conformaron con el capado del ADN, no se conformaron con introducir las mentiras. Ellos también tenían que crear un sistema de reciclaje. Ellos tenían que envenenarnos para producirnos enfermedades, limitar nuestras capacidades más y también producir las enfermedades, la vejez y la muerte. Nos han manipulado tanto que nosotros creemos que las enfermedades, la vejez y la muerte son naturales y no son procesos naturales, son procesos inducidos por ellos porque tienen que reciclarnos. Cuando nos moríamos, ellos nos reciclaban, nacíamos de nuevo en su mundo, pero ya otra vez con el borrado total de la memoria, siendo una especie de huérfanos espirituales, no recordábamos nada y nos volvían a programar para la nueva sociedad que ha evolucionado desde nuestra encarnación anterior. Es muy importante que entiendan todo esto porque es la base a lo que viene, que voy a explicar sobre la verdad. Entonces vamos a hablar del arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el regente de la verdad. Y eso es también un punto que deben tomar en cuenta muy importante. Pero también es el regente, junto a su llama gemela, la arcangelina Regina, que ustedes conocen como la Madre Divina o la Virgen María, son los regentes de la salud y el karma de la humanidad. O sea que ambos son responsables de la salud y el karma de la humanidad, y Rafael es el responsable de la verdad. Por eso el Padre Creador escoge al arcángel Rafael y a la arcangelina Regina para bajar al planeta para iniciar el proceso de liberación de la humanidad. ¿Por qué? Porque estos seres regresivos están violando el libre albedrío y ya han llegado a niveles que no son permitidos por la divinidad. Entonces, todo esto lleva a un proceso que diseñó el arcángel Miguel, tipo caballo de Troya, una operación tipo caballo de Troya, donde bajaría el arcángel Rafael con 144.000 seres de luz o almas prístinas
que lo acompañarían para esta guerra de liberación de la humanidad. También bajó la arcangelina Regina y la arcangelina Esperanza para apoyar emocionalmente al arcángel Rafael en esta misión de vida. Es muy importante que lo entiendan. Entonces vamos a hablar de la guerra de liberación de la humanidad, que es el punto neurálgico aquí. Como pueden ver, la guerra se trata de vibraciones. Cuando nosotros, nuestra mente, procesa pensamientos destructivos, pensamientos egoístas, nuestra frecuencia vibracional mental baja y se somete al sistema que yo dije que era muy sofisticado, tecnológico, la matriz 3D. O sea, nuestros pensamientos burdos o bajos nos mantienen esclavizados, sometidos a lo que es la matriz 3D de estos seres regresivos. Y lo logran, como dijimos, a través de la mentira y de la intoxicación de todos nuestros cuerpos. Que está el denso, está el vital, está el emocional y está el mental, obviamente. Entonces es muy importante que entiendan que ellos han encontrado una fórmula para someternos a un sistema de esclavitud de manera inconsciente para nosotros y hacernos vivir para extraer su oro y que ellos sean nuestros reyes o nuestros dioses. Eso es de mucha importancia que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es el papel del arcángel Rafael y la tropa estelar para romper ese esquema que mantiene a la humanidad esclavizada? Bueno, pues como la mayoría conocemos, Jesús vino y nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dejando muy claro que era la mentira la que nos mantenía o nos mantiene esclavizado en esta matrix 3D. El arcángel Rafael viene como regente de la verdad, como responsable de la misma, a exponer la verdad, a revelar la verdad. Este punto es muy importante porque cuando la verdad empieza a llegar a las mentes humanas, entonces empieza a cambiar su nivel de conciencia, o sea, la frecuencia de sus pensamientos, porque ya deja de procesar mentiras que son de baja gradación para iniciar a procesar la verdad que es de alta gradación. Eso empieza a subir la frecuencia del nivel de conciencia y llega un momento que rompe con la frontera de la matriz 3D y deja de ser una persona esclava. Y esto es de vital importancia. Pero Rafael viene acompañado de 144,000 guerreros de luz que van a difundir esa verdad. ¿Por qué tienen que difundir esa verdad? Porque los regresivos que crearon nuestra civilización controlan casi todo, por no decir todo. Ellos controlan casi todo y ellos saben o sabían que se iban a enfrentar a esa guerra y ellos se prepararon muy bien para librar una guerra e impedir que la verdad se sepa. Por eso ellos se hicieron dueños de todas las plataformas virtuales. ¿Para qué? Para ellos censurar la verdad. Entonces, el grupo de los 144,000 guerreros de luz que bajaron tienen la misión de vida de difundir la verdad. Es vital que ellos, en los cuales están ustedes, empiecen a difundir esa verdad revelada por el arcángel Rafael para servir de vía de que llegue a todos los rincones del planeta. Porque si no, ellos ahogan la verdad, no la difunden en sus plataformas virtuales y la verdad se queda estancada.
Entonces, como ellos han hecho una censura brutal sobre la verdad revelada por el arcángel Rafael, entonces ahí viene que los 144.000 seres de luz empiezan a compartir la verdad en todas las redes sociales, en todos los grupos, en su entorno físico. ¿Para qué? Para que otros humanos vean la verdad y tengan la oportunidad de que la estudien y puedan liberarse de la cárcel a la que están sometidos de manera inconsciente. Entonces eso es muy importante. Y esos, tanto Rafael, Regina y Esperanza, como los 144.000 guerreros de la luz, firmamos contratos de misión de vida en el cielo. O sea, antes de bajar, nosotros firmamos contratos para realizar estas tareas, que estas tareas corresponden claramente a la voluntad del Padre Creador de Dios. Porque el Padre Creador dio la orden de que se liberara la humanidad e inclusive de que se erradicaran todas estas hazañas nefastas de los seres regresivos en la galaxia, aprovechando el libre albedrío. O sea que no tan solo está Rafael, el arcángel, con los 144.000 seres de luz, revelando la verdad y difundiendo la verdad para liberar a la humanidad en el planeta Tierra, sino que la Federación Galáctica de la Luz, a través de la Flota Estelar 33, está librando batallas en la galaxia, también erradicando a estos seres regresivos que han estado por millones de años esclavizando otras civilizaciones, para ellos sentirse como dioses. Y hacen que esas civilizaciones pues hasta lo adoren como si ellos fueran sus reales dioses. Eso es un punto muy importante. Obviamente, esta guerra, que se la he resumido lo más que puedo, es para que entiendan que la labor de ustedes como parte de los 144.000 guerreros de luz es coger la verdad del arcángel Rafael que ha revelado y esa verdad difundirla para que llegue a todo el mundo. Obviamente, yo soy el arcángel Rafael, yo vine al planeta a realizar esta misión de vida. Entonces, actualmente la guerra, estamos en la fase final. La guerra lleva décadas, pero ya estamos, bueno, lleva miles de años, pero en la última etapa lleva décadas y de esa última etapa estamos en la fase final. Por eso estamos tratando de llevar a la verdad no tan solo por escrito, como lo tenemos en el libro La Verdad Revelada, y también tenemos un sitio web que se llama laverdadrevelada.net, donde está todo lo que es la parte de conferencias e información en español, y también creamos un blog que está enlazado al sitio web, donde está todo lo que hemos escrito en todos los idiomas del planeta, o en la gran mayoría. Entonces ahí tienen toda la verdad revelada. Ahí lo que corresponde es que ustedes la estudien para que conozcan la verdad. Ese estudio le eleve su nivel de conciencia y esa elevación de ese nivel de conciencia los va a liberar de la esclavitud a la que ha sido sometido de manera inconsciente. Entonces vamos a hablar ya para la parte más interesante, que es la última etapa de esta liberación de la humanidad, que se está librando también por un grupo que se conoce como la Alianza Terrestre. Lo que sucedió fue que en septiembre 11 del 2001, con el evento de las Torres Gemelas, ese día el mundo cambiaba y se iba a promulgar una ley que en ese entonces se conocía como la Ley Nesara. Es una ley que trae justicia y prosperidad a la humanidad. ¿Por qué se necesita una ley que traiga justicia y prosperidad a la humanidad? Porque
cuando la humanidad viva en una sociedad justa y próspera, está mejor preparada para ser reeducada. ¿Por qué? Porque va a haber una ascensión de la tercera dimensión en la que vivimos, que es artificial, hacia la quinta dimensión donde vamos a vivir, que es natural. Pero son mundos invertidos, por lo que ya hemos descrito. Entonces necesitamos ser reeducados. Y para poder creer en una reeducación y aceptar una reeducación y reeducarnos, necesitamos que haya una sociedad justa y próspera. Entonces, eso iniciaba en septiembre 11 del 2001, pero los seres regresivos hicieron la demolición controlada de las Torres Gemelas para abortar el proceso de promulgación y el inicio de la transición que trae o traía la ley Nesara en ese momento. Eso trajo a lo que nosotros hemos denominado una tercera guerra mundial, pero que nunca va a ser nuclear, por más que ustedes oigan que van a haber detonaciones atómicas. Eso es imposible sobre el planeta porque el Padre Creador, Dios, lo prohibió. O sea, le dio la orden a la Federación Galáctica de la Luz a que no se permitan detonaciones nucleares en el planeta, porque ya otros planetas hasta llegaron a destruirse, como el caso de un planeta que se conoce como Tiamat, que lo lograron destruir con bombas termonucleares. Y el mismo planeta Marte está muy debilitado también por detonaciones nucleares, que de hecho han existido aquí en el planeta Tierra. No solo las dos bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, sino también hubo detonaciones nucleares desde antes de existir nuestra civilización. Todo esto está narrado con detalles en el libro La Verdad Revelada, en nuestro sitio web, o mejor dicho, en nuestro blog, que está conectado a nuestro sitio web. Y los invito a que entren a conocer la verdad, a que estudien la verdad y sobre todo a que difundan la verdad. Y les voy a decir por qué la difusión es tan importante. Porque en la medida que conseguimos una masa crítica de calidad, nosotros dejamos de alimentar la matriz 3D y ella muere por inanición. Y todo esto es de suma importancia. Entonces, la ley Nesara, que ahora se conoce como ley Gesara, está próximo a ser promulgada. Necesitamos el esfuerzo de que difundan la verdad para poder terminar de vencer la matriz 3D e iniciar este proceso de transición que tiene que convertirse en una sociedad justa y próspera, y que hay todo un montón de acciones que tienen que ser realizadas para llevar nuestro nivel de conciencia desde la frecuencia 7.83 Hz en la resonancia de Schumann, que es la frontera de la matriz 3D, a la frecuencia de 9 Hz, que es el inicio de la frontera de lo que conocemos como la red de conciencia crística. Tenemos que conectarnos. Entonces, una guerra de frecuencias, una guerra vibracional, una guerra del tipo espiritual, donde hay una trinchera que es la 783 Hz, donde están todos los hipnotizados, dándole inconscientemente poder a la guerra, y del otro lado está la red de conciencia crística de los 9 Hz, donde están los despiertos, y que ellos van a iniciar el proceso a través de difusión de la verdad, de que los hipnotizados se cambien de trinchera, vibracionalmente hablando. Entonces eso va debilitando la matriz. Es como un juego de alar la soga con los dos bandos. Un bando ala hacia un lado, el otro, y se necesita una masa crítica de calidad, no de cantidad. Por ejemplo, si en un lado tengo 5 personas muy fuertes y en el otro tengo 100 débiles, pues los 5 hablan con mucho más fuerza que los 100. Es como un campo magnético, como dos imanes que se están disputando
atraer las conciencias humanas. Pero también tenemos algo a nuestro favor, que es la teoría de los campos morfogenéticos. Esta teoría de los campos morfogenéticos es que en la medida que se libera un humano, libera su nivel de conciencia, él afecta a los demás humanos de manera inconsciente a través de esa red de conciencia y los ayuda a liberarse. O sea que tenemos una gran ventaja por ese lado, pero una gran desventaja por la gran censura que ejercen los seres regresivos a la difusión de la verdad. Entonces, la ley Gesara está en su fase final. Se han estado arrestando los regresivos y sus secuaces, se han estado desmantelando muchas cosas negativas que la gente no conoce, que existen en el mundo, como la pedofilia. Hay 8 millones de niños que son secuestrados todos los años y son sodomizados, son extraída su sangre con adrenalina por las torturas, y esa sangre se vende en un mercado de venta de esa sangre, que es el adrenocromo, que los seres regresivos y secuaces utilizan para rejuvenecerse. Y también está la venta de órganos de esos niños, la trata de seres humanos, incluyendo trata de blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos obviamente crearon un mundo totalmente corrupto, y nosotros les vinimos a desmontarle toda esa corrupción y a liberar a la humanidad de la cárcel a que ha sido sometida. Yo creo que hasta aquí han ido entendiendo. Me gustaría saber si todo ha quedado bien claro o si hay que detallar algún tema más para que la gente lo entienda mejor. Listo, Rafa, yo tengo unas preguntas con base en lo que tú estás haciendo, diciendo, comentando al respecto sobre, primero, el tema del libre albedrío. Entonces, ¿hay alguna diferencia o una relación entre esa libertad que nos hablabas y el libre albedrío? ¿Y qué libertad y de qué forma se maneja este proceso? Y la otra es con base en el proceso de las ondas cerebrales y los estados mentales, a los cuales, según la neurociencia, a través de los electrocardio o electroencefalogramas o los EEG, nos han identificado los diferentes tipos de ondas que manejamos, como la gamma, la beta, el alfa, teta, delta, y los diferentes estados, digamos, de las ondas que tú enunciabas anteriormente. Sí, bueno, primero a la parte del libre albedrío. La galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, fue dotada de libre albedrío como una forma de abrir el compás de nuevas experiencias evolutivas. Pero ese libre albedrío fue saboteado por estos seres regresivos, porque ellos no entienden, o sea, no tienen la capacidad de procesar el amor. Entonces ellos lo que funcionan es a través del ego, tratando de esclavizar otras razas para sentirse como reyes o dioses. Y dentro de ese libre albedrío está el planeta Tierra, estamos nosotros, pero ellos manipulan ese libre albedrío para darnos una sensación de libertad, pero bajo una manipulación a través de las mentiras. O sea, ellos, como dirigen nuestra civilización a través de su Matrix 3D, ellos nos alimentan con mentiras. Entonces nosotros creemos esas mentiras y creamos esa realidad. O sea, es muy importante entender que la mente humana es sujeto y objeto de cambio. Que la mente humana, cuando procesa un pensamiento, aunque debilitada por la manipulación en el ADN, pues sí aporta su granito de arena dentro del colectivo para crear realidades de manera colectiva. Entonces, si yo hablo una mentira y la humanidad la cree, entonces la humanidad crea
realidad en función de esa mentira, bajo el engaño de que cree que es libre, pero no está siendo libre porque está siendo manipulado a través de la mentira. Y por eso la bajada desde el cielo del arcángel Rafael y los 144.000 seres de luz de la tropa estelar, entonces es necesaria para revertir las mentiras con la verdad y que sea esa verdad la que empiece a aumentar esas frecuencias, pero no en el formato en que tú estás enfocando, que es como lo enfoca una ciencia muy limitada de ondas alfa, ondas gamma, no. Es algo más complejo. Paso a explicar. La atmósfera terrestre está controlada por la conciencia de la humanidad. Y aún más allá, el movimiento de rotación del planeta Tierra responde a la frecuencia vibracional de el promedio del nivel de conciencia de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta gira más rápido en la medida que el nivel de conciencia de la humanidad aumenta. Por eso, los más antiguos vemos como en los años 60, 70, los días eran larguísimos y ya en esta época el tiempo pasa volando. ¿Por qué? Porque el tiempo aquí es una creación de los regresivos, es un tiempo lineal y que está determinado por la velocidad de rotación que hace la traslación del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una relación biunívoca a través de sus fuerzas elementales y de su campo magnético con los seres humanos. Y somos los seres humanos los que determinamos la velocidad de rotación del planeta. Y la velocidad de rotación es la que va a hacer que pase de tercera dimensión a quinta dimensión. Simple y llanamente por la capacidad de moverse más rápido, pues va cambiando la frecuencia de 3D, que yo la definí en la resonancia Schumann, y lo aclaro, 7.83 Hz, a 5D en la resonancia Schumann, que correspondería más o menos a los 9 Hz. Entonces ahí están cómo la conciencia humana determina la realidad que se vive en el planeta Tierra, y por eso es tan importante la liberación de los niveles de conciencia o el nivel de conciencia de cada humano a través del conocimiento de la verdad. Y por eso es necesario e indispensable que se comparta, que se difunda la verdad en todos los grupos sociales para que el ser humano salga de ese sueño hipnótico que tiene, que lo tienen sometido a través de la mentira, e inmediatamente comienza a ver la verdad, pues su nivel de conciencia comienza a aumentar. Y todo esto es muy, muy importante que lo entiendan, porque hicimos un contrato en el cielo y tenemos que responder por ese contrato. O sea, en 5D hicimos un contrato y tenemos que responder por ese contrato que es una orden o la voluntad de nuestro Padre Creador, Dios. Por eso necesitamos que la ley Gesara, Nesara Gesara, se promulgue, estamos cercanos a esto, y que se comience a implementar para iniciar el proceso de desintoxicación mental y emocional de la humanidad, y para eso lo tenemos que llevar primero a una sociedad justa y próspera. La ley Gesara trae una serie de eventos o de acciones que invierten el mundo, como los regresivos lo invirtieron para llevarnos a la esclavitud y truncar nuestra evolución espiritual. Entonces los seres de luz, comandados por Rafael,
vinieron a revertir con la verdad ese proceso y que la humanidad logre liberarse para subir, o sea, hacer la ascensión hacia la realidad de 5D, que es la primera vez en la historia del universo que se va a hacer masivamente, o sea, que se va a hacer junto a la superficie del planeta. O sea que estamos viviendo el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Y ese evento depende de que nosotros difundamos o compartamos la verdad en todas partes. Rafa, una consultita Entonces, antes de que ajá, sigas avanzando. Con base en todo lo que nosotros vimos en el temor cuando se presentó la famosa pandemia y cómo se veía ese tema y como estaba escrito que irían como ovejas al matadero o como borregos al matadero, que todo el mundo hacía filas para ir a aplicarse esas vacunas y todas las inyecciones. Los seres que manejan o los que tú hablas de la frecuencia de los 144.000, que de una u otra manera hemos venido aquí tratando de sacar adelante la verdad, de llevar toda esta información y de hacerla pues visible ante todos los ojos, que nos han colocado diferentes tipos de barreras, nos han impedido como llevar este mensaje y llevar con ese conocimiento esa verdad. Teníamos que realmente apoderarnos de estas redes sociales y de todos estos grupos para que podamos difundirla de esa manera que tú la estás expresando. claro, voy a ir más. De hecho, cuando Nesara se iba a promulgar, porque Nesara la firma Bill Clinton forzado en el año 2000, cuando ellos vieron que se acercaba el año 2000 y veían que esta ley venía con tanta fuerza y que iba a desbaratarle sus intereses, sus negocios, entonces no sé si recuerdan todos que en el año 2000 hubo una fase del I2K que decían que las computadoras se iban a dañar y venía una catástrofe. Lo que ellos buscaban con ese miedo, infundiendo ese miedo, es bajar la frecuencia de los niveles de conciencia de la humanidad para ellos poder cancelar la promulgación de la ley Nesara, y lo consiguieron. Entonces, con la pandemia es un juego que fue mucho más complicado de lo que se ve. Pero ellos, los regresivos, se inventaron esta pandemia, porque es un invento. El virus COVID-19 nunca ha sido aislado, por tanto no existe, no ha podido aislado nadie, sino que ellos regaban o a través de estelas químicas en los aviones una sustancia muy tóxica para los pulmones, y entonces esa sustancia tóxica para los pulmones, cuando tú llegabas a las clínicas o te hacía un análisis, una especie de, ¿cómo era que se llamaba? Con un hisopo por la nariz, no recuerdo el nombre, ese análisis no determina si tú tienes un supuesto virus o no. Entonces la OMS pasó un protocolo y todo el que se moría decían que era de coronavirus, cuando el coronavirus no existió nunca. La enfermedad SIDA, que era una gripe muy fuerte, sí existió porque ellos fumigaban químicos que dañaban los pulmones de una manera vertiginosa, y entonces también ellos manipularon las estadísticas a través de su media masiva que ellos controlan. Todo eso generó un pánico. Súmenle el encerramiento, la famosa cuarentena. Esto generó que se bajara la frecuencia de la humanidad, por tanto les permitió a ellos operar más cómodamente. En la medida que la frecuencia baja, ellos toman control. En la medida que la frecuencia sube, ellos pierden control. Y esa es la lucha por la que hemos venido a hacer para liberar a la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Realmente, ellos habían intentado en el 2014 diezmar a la humanidad con una guerra mundial nuclear. Y la Federación Galáctica lo impidió. Como no pudieron matar el 90% de la humanidad, o el 95%, entonces ellos
se inventaron la vacuna, esta vacuna que no es ninguna vacuna, sino que es un arma biológica, que ellos, era el fin de la pandemia, era someter a la humanidad a un miedo tan grande que fueran como borregos, como dices, a ponerse la vacuna sin cuestionar, sin saber que era para su extinción. Esto es muy importante que lo entiendan y quiero que sepan algo. Eso de que fue escrito no fue que lo predijeron. Ellos nunca, no hay nadie que haya predicho nada. Ellos ejecutan una agenda y dentro de esa agenda ellos dicen lo que va a suceder para que la humanidad lo compre y lo cree. Por ejemplo, podemos buscar en registros de conferencias, por ejemplo, de este señor, de la del Fondo Monetario Internacional, la señora esta, que no recuerdo el nombre, que era la directora, como ella dijo que los viejos eran una carga para la humanidad, que había que salir de ellos, siendo ella una vieja. Y yo me reía porque yo digo, por esta vieja quiere matar a los viejos, pero no se incluye ella. Entonces, después vimos a Bill Gates hablando de que venía una pandemia. No es que venía, es que la estaban provocando, o sea, estaban llevando a la humanidad a crear las líneas de tiempo que a ellos les conviene, y esta línea de tiempo era crear esa pandemia y poner su vacuna ARX, que es una vacuna mortal. Eso es muy importante que lo entiendan. La dama a la que tú te refieres es Christine Lagarde. Esa misma, Christine Lagarde. Y la OMS bajó un protocolo. Fíjense un dato interesante. Todo el que murió de COVID, entre comillas esto, fue en clínicas y hospitales. La gente nunca murió en su casa. ¿Por qué? Porque la OMS había bajado un protocolo, había sometido a la humanidad al encerramiento y al miedo, al pánico, porque no era miedo, era terror, era un terrorismo. Y entonces la gente, cuando llegaba a la clínica, le inyectaban esteroides, le ponían antibióticos, y ya un organismo debilitado y listo, y llevado al mínimo por el terror, entonces la mayoría moría, o la mayoría, una parte moría. Otros lograban sobreponerse, y por eso ellos no solo murieron, sino que llevaron las estadísticas a como a ellos les dio la gana, pagaron a los médicos para poner en las actas de defunción que todo el que moría era por coronavirus. E inclusive hubo hechos en Nueva York, no sé si fue del gobernador o de alguien muy importante, que cogieron asilos de ancianos, lo determinaron con COVID y lo metieron en furgones frisados, y murieron ahí adentro de frío. O sea, ellos se fueron a los shelters, a los refugios de ancianos, y decían, tienen COVID, súbanse en ese furgón, y ahí los mataban. Todo eso fue comprobado. O sea, todo fue un genocidio que se le hizo a la humanidad porque no lo lograron hacer de las bombas termonucleares en el 2014. Siguiente pregunta. Bueno, pues queríamos comentarle que realmente toda la información que nos has dado hasta el momento pues ha sido buena, de buen manejo, pero también nos interesaría que para poder despertar un poquito más sobre todo revisar todos esos mórficos o morfogenéticos que hemos tenido a través de toda esa recuperación de todos estos campos que estábamos hablando, asimismo como esas emociones vibracionales que debemos tener. Para nosotros subir esa escala emocional, vibracional, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para llegar a hacer eso? Sí, lo primero y es indispensable, es el primer paso obligatorio, es conocer la verdad. Y soy yo quien revelo la verdad como Arcángel Rafael, porque cualquier otra persona en el planeta está sujeta al velo, al igual que yo, pero yo soy el regente de la verdad y me preparé por 50 años para revelar la verdad a la humanidad. Entonces, los demás
con una mentira que tú le ingresas a muchas verdades, todo se convierte en mentira. Yo siempre digo que una verdad a medias es mentira verdadera. Entonces, la verdad es el punto de partida, es la base, es la zapata para poder liberarse de la cárcel vibracional que nos tiene esclavizados. Es fundamental. Y yo la he revelado y está el libro, ya ha sido leído por millones de personas, está regado en internet a pesar de la gran censura, y tenemos los sitios web laverdadrevelada.net y arcangelrafael.me, donde está en el blog, en arcangelrafael.me, todo lo escrito en todos los idiomas, y en laverdadrevelada.net están todo lo que es en español. Inclusive el libro ya ha sido traducido a 6 o 7 idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque damos las opciones, abrimos el abanico para que la verdad llegue a todo el mundo, porque es indispensable. Sin la verdad no se puede avanzar porque ellos manipulan a la humanidad. El segundo punto es la meditación. El ser humano tiene que meditar, porque la meditación es una especie de baño o limpieza mental emocional. Cuando tú meditas, es como si tú hicieras un baño mental y emocional. Y eso te libera de las mentiras, te ayuda a liberarte sobre todo de los traumas y nudos que te han creado a través de esas experiencias de vida tan nefastas, a través de lo que es el terror, la mentira, etcétera, etcétera. También hay un ejercicio que se complementa con la meditación, que es antes de dormir, hacer una introspección, es evaluar el día, ver cómo reaccionaste, principalmente en los momentos críticos, y autoevaluarte. Eso te ayuda a tener un nivel de conciencia ligeramente más alto, porque produce una alerta. Y ya cuando vuelves a caer en eventos que reaccionaste de la manera incorrecta, entonces empiezas a reaccionar de una manera correcta o menos incorrecta. O sea, vas aumentando tu nivel de conciencia. Entonces ahí tiene básicamente, pero también ellos nos envenenan en los alimentos, hasta en las cremas que usamos, el papel higiénico, las servilletas. Ellos no nos dan tregua, el agua que tomamos, fumigan la atmósfera. Todo lo que ellos hacen es para envenenar a la humanidad. Y obviamente aprender a vivir, alimentarse y a vivir sanamente es muy importante. Así como tener un ambiente social sano. Tú debes de liberarte de las personas tóxicas que te restan o te parasitan con las energías y bajan tu nivel de conciencia. Yo creo que ahí está más o menos el resumen. Yo quiero decirle que todos estos puntos que he mencionado, hay mucha información en nuestros sitios web, y también estamos casi en todas las redes sociales, excepto la que nos han cerrado porque ellos nos han censurado brutalmente. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la meditación. Hay una conferencia en laverdadrevelada.net, la número 12, que habla y explica bien claro lo que es la meditación. La nutrición, hay conferencias de nutrición y hay también artículos de nutrición que se llaman Salud y Juventud Eterna en el blog, donde explica bien al detalle todo lo que tiene que ver con la nutrición. O sea, la verdad está revelada en todos los aspectos, en todos los campos, de todos los puntos de vista, para que el ser humano, cuando la estudie, le encajen como piezas en un rompecabezas, y ahí entonces su nivel de conciencia cambia, se libera. Inclusive reestudiar o releer el libro o los artículos, cada vez que lo lees de nuevo aprendes más, porque tu nivel de conciencia está cambiando y tú puedes ir captando mejor la verdad que transmiten esas informaciones. Visita laverdadrevelada.net.